La mochila, elemento esencial de toda ruta de trekking y para toda persona que practica el montañismo. Hoy no hablamos de ningún modelo en concreto, sino que lo que queremos es explicaros un poco pues, cómo preparar la mochila, cuánto tiene que pesar y todos los trucos y consejos que nosotros a lo largo de los años hemos ido adquiriendo para tener una mochila que no se convierta en un peso molesto, sino que sea algo útil y que llevamos exactamente lo que necesitamos y que nos permita pues, ir más lejos en lugar de ser una carga que nos hunde hacia abajo. Entonces, para empezar, lo primero, básico y fundamental, es elegir una buena mochila. En función de los días que vaya a durar nuestra ruta y del clima que tengamos, elegiremos un tamaño distinto de mochila. Por ejemplo, esta Mammoth Lithium 20 es una mochila de 20 litros que pesa unos 700 gramos y que será ideal pues, para rutas de un día que no sean muy técnicas y también pues, pensando en rutas que no sean invernales, donde a lo mejor necesitaremos material extra, grampones, piolet, ropa de abrigo, que igual ya se nos quedaría un poco corta para un solo día. Mammoth Lithium. Luego, si nos vamos ya a rutas de un par de días o, por el contrario, pues una ruta invernal de un solo día, pero donde hablamos eso, de material más técnico. Un ejemplo sería esta Rappa Eon, 35 litros, es una mochila que ya pesa un poco más de 1 kilo y que sería pues ideal en este sentido, ya tiene algo más de compartimientos, tiene una zona con compartimento superior, aquí debajo un rain cover, que para rutas de 2 días, si vamos con el material justo y necesario, también nos serviría. Y por último, tenemos esta Rappa Stratos 44, es una mochila, pues como bien indica su nombre, de 44 litros, que ya sería un tamaño suficiente para rutas de 3 días o hasta más si llevamos el material, como comentábamos, exacto que necesitamos. Tener en cuenta que, desde nuestro punto de vista, a partir de los 3-4 días de ruta, el material que llevamos no debería aumentar, sino que ya esa ropa que llevamos es la misma, es los básicos, y los iremos limpiando a medida que avanzamos en la ruta, y la comida, eso sí, pues si tenemos que estar 7 días de autonomía será más cantidad que si estamos 3 días de autonomía, pero los fijos deberían ser siempre los mismos. En este caso, pues con estas Stratos, lo mismo, para rutas invernales de varios días igual se nos quedaría corto, pero en el resto de estaciones sería una mochila ideal para actividades de largos días, de larga durada. Entonces, entrando ya pues, en el detalle de cómo preparamos esta mochila. Lo primero que vamos a hacer es hablar del material, de lo que necesitaremos y lo que no. Lo primero que nosotros os recomendamos hacer es tener a mano un detalle como una báscula. Una báscula va a ser súper útil para entender mejor qué es lo que estamos cargando y tomar más conciencia de esas cosas que igual nos parece que son un detalle, que no nos están añadiendo mucho peso, pero que si vamos sumando, al final se convierten pues, en algo innecesario. Entonces, súper recomendable tener una báscula a mano antes de preparar la mochila. Y la segunda cosa, no meterlo todo dentro hasta que sepamos exactamente lo que vamos a tener al completo. Es decir, coger un espacio en el suelo de vuestra habitación, encima de la cama, donde os apetezca, e ir poniendo poco a poco todo el material que queremos llevar, tenerlo todo visualmente claro, y una vez esté todo preparado es cuando pasamos a la segunda fase, que es meterlo dentro. Como os comentamos el otro día en redes sociales, la ciencia dice que nunca deberíamos pasar del 20% de nuestro peso corporal en el peso de la mochila. Esto significa no que tengamos que llegar a este 20%, sino que no deberíamos superarlo. En la mayoría de casos, seguramente, sobre todo pues, para rutas de 1 día, 2 días, no llegaremos a este límite. Pero cuando estamos preparando mochilas un poco más complejas, lo que comentamos para rutas de varios días, pues es importante con esta báscula comprobar siempre que no estamos superando este límite del 20%. Con estos consejos básicos sobre cómo empezar a preparar la mochila, ya podemos ver lo que meteremos dentro. En nuestro caso, hemos pensado pues, en una lista de esos básicos que siempre deberíamos llevar, tanto para rutas cortas de 1 día como para varios días. Y son, pues, lo primero, evidentemente, el agua. Nosotros pensamos que por lo menos se debería llevar siempre 1,5 litros
y que en función del calor que vaya a hacer o de lo seco que sea el clima, si sabemos que no encontraremos agua durante el camino, pues podemos llevar 2 y hasta 3 litros de agua. Además de esto, comida, evidentemente, siempre llevar algo de comida y idealmente pensar en alimentos que sean muy energéticos y que pesen poco, es decir, pues cosas secas, liofilizados que luego podamos hidratar y conseguir una comida que nos pesa poco pero que nos alimenta mucho. Además de esto, a nivel de ropa, como siempre decimos, el sistema de 3 capas. Queremos que sea pues, una ropa que nos mantenga el calor, que nos ayude a evacuar el sudor y que nos proteja de los elementos externos, ya sea pues, viento, lluvia o nieve, por ejemplo. Con estas 3 funciones pues sabemos que estaremos bien protegidos y que podremos realizar la ruta o el trekking que estemos haciendo con total seguridad. Una vez tenemos estos 3 básicos que son los más imprescindibles, tenemos pues otras cosas que siempre recomendaremos. Por ejemplo, a nivel de seguridad, muy importante llevar siempre un botiquín, que no hace falta que sea un botiquín inmenso, pero sí con unos básicos. Y luego una linterna frontal. Si es ruta de varios días, pues será algo evidente, porque por la noche querremos tener algún punto donde iluminarnos. Pero si estamos hablando de una ruta de un día, también es muy interesante llevarlo siempre por casos de imprevistos, poder iluminarnos si se nos hace de noche o hasta tener una forma de señalar dónde estamos si tenemos una emergencia. Además de estas 2 cosas, eso sí ya para rutas de varios días llevaremos siempre un sistema para cocinar, un hornillo, que pues para aligerar el peso, para minimizar. Hoy en día existen sistemas como el Jetboil, que es súper compacto y lo tenemos todo metido en un sistema muy optimizado. Y por último, imprescindible, un sistema para orientarnos. Puede ser un GPS, puede ser un mapa y una brújula, si sabemos cómo usarlo correctamente, igual que el GPS, o puede ser el mismo teléfono móvil, siempre y cuando estemos seguros de que la batería nos va a aguantar y de que dentro del teléfono tenemos un sistema de GPS correcto para poder orientarnos en la montaña, que no sea simplemente un Google Maps. Entonces, pues si ya tenemos los básicos, las cosas, las tenemos eso, encima de la mesa, encima de la cama, las vemos, las hemos pesado, hemos reflexionado bien en que ni falta nada, ni sobre todo sobra nada, porque una vez está todo colocado podemos ver que, por ejemplo, en la ropa pues podemos quitar algo que no nos será tan útil o podemos optimizar de alguna forma. Una vez tenemos todo esto, llega el momento de meterlo dentro de la mochila. ¿Cuáles son nuestros consejos? Pues lo fundamental es encontrar el equilibrio entre 2 cosas. La primera es que el peso, las cosas que pesan más, estén pegadas a la espalda y lo más abajo posible. De esta forma que conseguiremos que el centro de gravedad de la mochila esté aquí abajo, porque si lo tenemos aquí fuera nos va a empujar hacia atrás, y así, pues a la hora de caminar notaremos muchísimo que el peso se acomoda mucho mejor a nuestro cuerpo. Realmente es algo que la diferencia es abismal entre llevar una mochila con el peso bien distribuido o mal distribuido. Pero esto tendremos que equilibrarlo con una segunda cosa, que es la practicidad de la situación de las cosas, es decir, qué es lo que necesitamos tener más a mano y qué es lo que no queremos tener a mano. Por ejemplo, el agua es una cosa que pesa, pero que necesitamos tener a mano, por lo tanto no la podremos meter en el fondo de la mochila porque cada vez que querramos beber agua tendremos un problema. Así pues, encontrar este equilibrio entre la distribución del peso y la practicidad es algo que cada uno tiene sus pequeños truquillos, va pillando su forma de hacer, pero que es muy importante pensar bien antes de empezar a meter las cosas dentro de la mochila para que esta distribución sea lo más cómoda para nuestra situación y para la ruta que vamos a hacer. Una vez están las cosas dentro, lo único que nos queda es ponernos la mochila, tal y como vamos a hacer, y unos últimos consejos una vez tenemos la mochila puesta. El primero, y también a la hora de comprar mochilas, hay que fijarse en que esta banda lumbar sea cómoda y tenga una buena anchura para agarrar bien. El 80% del peso de la mochila debería estar sostenido por esta banda y solo el 20% quedará aquí arriba en los hombros, que si os fijáis en las mochilas de este estilo, pues hasta queda un espacio para que aquí no estemos cargando prácticamente nada. Si tenemos el peso bien distribuido con casi todo abajo, aquí en la lumbar notaremos una gran diferencia a la hora de caminar.
Y además de cerrar y ajustar bien las bandas, importante ajustar siempre aquí en la zona pues también de los hombros para lo mismo, para que el peso quede bien pegado a la espalda y no nos haga palanca hacia atrás, no nos vayamos hacia atrás. Así pues, con este sistema conseguiremos realmente una gran diferencia. Por último, hemos hablado mucho de este 20% de nuestra masa corporal que no deberíamos superar con el peso de la mochila, y en redes nos preguntaban, oye, ¿qué pasa si yo peso 48 kilos y resulta que es que no puedo llegar ni a 10 kilos, que seguramente pues para una ruta de varios días es un mínimo que muy difícilmente conseguiremos no sobrepasar? Efectivamente, pues las normas son un estándar general que a veces generan problemas, y queríamos pues un poco responder a esta pregunta que nos hacían y dar algunos consejos que sirven sobre todo pues para la gente que pesa poco, pero también en general pues consejitos para reducir, para quitarle esos pesos, esos gramos a la mochila que igual nos van a marcar la diferencia. Entonces, algunas cosas que son importantes en este aspecto. Lo primero, buscar material técnico, y aquí también hay un juego entre presupuesto y peso, pero buscar cosas que sean lo más ligeras posibles y que sean lo más eficientes posibles. Y aquí, pues hoy en día, con lo que está avanzando la tecnología en material de montaña, cada vez podemos encontrar pues sacos, plumones, bueno, material de todo tipo, hasta zapatos de todo, que pesan realmente poco. Luego, un consejo que ya entra un poco el juego de la creatividad y de las ideas que tenga cada uno, pero es la multifunción. Pensar en cosas que podáis usar para más de una función. Por ejemplo, un tubular de cuello puede servir como un gorro, o un plumón puede servir como extra para el saco de dormir, de tal forma que igual llevamos un saco algo más pequeño, algo menos abrigado, pero que cuando la noche es fresca lo complementamos con el plumón, que también nos está sirviendo mientras cenamos para estar abrigados. Esta doble función de las cosas, pues muy clave para reducir peso, y la podemos pensar pues desde los cubiertos con los que vamos a comer, hasta la ropa, hasta en todos los aspectos. Hasta la propia mochila puede tener un segundo uso en según qué situaciones. Además de esto, si hacéis rutas en grupo, evidentemente, pues compartir y planificar conjuntamente lo que vais a llevar para que no solo no haya duplicados dentro de nuestra propia mochila, sino que tampoco estemos duplicando material dentro del grupo cuando con una sola cosa podríamos tirar. Así que repartir y comunicarse con el resto del grupo para optimizar grupalmente lo que llevamos. Y por último, pensar en, por un lado, usar filtros de agua o pastillas potabilizadoras, de tal forma que podamos reducir la cantidad de agua que llevamos, que es algo que siempre añade un montón de peso, y pensar muy bien las raciones de comida que estamos llevando, para que no nos quedemos cortos sobre todo, pero lo más importante, que no sobre, porque llevar comida que no nos vamos a comer es un desperdicio de energía y de peso gigante. Así pues con estos consejos, estas recomendaciones, estos trucos que hemos ido adquiriendo con nuestra experiencia, esperemos que os sirvan para preparar vuestra mochila para vuestra próxima aventura, y como siempre, si tenéis dudas, si nos queréis preguntar, si alguna cosa no os ha quedado clara, nos podéis escribir y os vamos a ayudar con lo que haga falta. ¡Nos vemos!